Trabajar el turno nocturno en un supermercado siempre me había parecido una oportunidad tranquila, casi apacible. El ambiente era silencioso, las luces frías brillaban sin variación y el único sonido era el crujir ocasional de las cajas de mercancía siendo acomodadas. Sin embargo, lo que ocurrió una noche en el supermercado en el que trabajaba transformó esa rutina en una experiencia que jamás olvidaré. El supermercado estaba ubicado en las afueras de la ciudad, una estructura grande pero algo vieja que no había cambiado mucho desde su inauguración. Las noches allí siempre se sentían un poco extrañas. Había algo en el aire, como si el lugar respirara una historia que nadie contaba. Algunas veces, los compañeros hablaban sobre cosas raras que pasaban en la bodega o en los pasillos vacíos, pero yo nunca les presté demasiada atención. Eso cambió en una noche que parecía tan rutinaria como cualquier otra. Era un martes, una de las noches más tranquilas de la semana. Estaba asignado a acomodar productos en el pasillo de limpieza, colocando detergentes y productos químicos en sus estantes correspondientes. Apenas éramos 3 empleados trabajando esa noche, el guardia de seguridad, que solía quedarse cerca de las puertas principales, el encargado de la caja, que revisaba el inventario en su pequeño cubículo, y yo. La rutina era simple, pero esa noche no sería como las demás. Todo comenzó con un sonido. Al principio fue apenas un crujido, algo que fácilmente podía haber sido una estantería acomodándose bajo el peso de los productos. No le di importancia. Sin embargo, el ruido persistió, esta vez más fuerte, como si algo pesado cayera en algún lugar. Me dirigí hacia el origen del sonido, que parecía venir de la bodega. Al entrar, me di cuenta de que varias cajas estaban tiradas en el suelo. El desorden no era inusual, a veces, los estantes de almacenamiento cedían, pero lo extraño era que las cajas parecían haber sido arrojadas con fuerza. Me incliné para levantarlas, y mientras lo hacía, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era como si alguien estuviera observándome. Miré alrededor, pero no vi nada fuera de lo normal. Volví a los pasillos principales, tratando de sacudir la sensación. Pero a medida que la noche avanzaba, comenzaron a ocurrir cosas más extrañas. En el pasillo donde trabajaba, los productos que acababa de acomodar aparecían nuevamente en el suelo. Al principio pensé que tal vez no los había colocado bien, pero cuando volví a organizar todo y me alejé, escuché un fuerte golpe detrás de mí. Giré rápidamente y vi como una botella de detergente caía al suelo, aunque no había nadie cerca. El pasillo estaba vacío, y las cámaras de seguridad, que solían darme algo de tranquilidad, no apuntaban en esa dirección. Decidí ignorarlo y continuar con mi trabajo, aunque mi mente comenzaba a llenarse de preguntas. Más tarde, cuando estaba revisando el pasillo de alimentos enlatados, noté algo que me hizo detenerme por completo. En una de las latas, había algo escrito. Me acerqué y vi, con un nudo en el estómago, que alguien había garabateado con lo que parecía ser un objeto afilado: "No estás solo". El mensaje me dejó paralizado. Miré alrededor, pero el pasillo estaba completamente vacío. Pensé en llamar al guardia, pero no quería sonar paranoico. Traté de convencerme de que alguien lo había escrito antes y que simplemente no lo había notado. La noche continuó, pero mi tranquilidad había desaparecido por completo. Comencé a escuchar pasos. Eran suaves, pero constantes, como si alguien estuviera caminando detrás de mí, aunque cada vez que giraba, no veía a nadie. Decidí ir al área de las cámaras de seguridad para revisar si había algo inusual. El encargado de la caja no estaba en su lugar, lo que ya era extraño. Normalmente, nunca abandonaba su puesto sin avisar. En las cámaras, todo parecía normal, hasta que algo captó mi atención. En la pantalla que mostraba el pasillo de las bebidas, una figura oscura se movía lentamente entre los estantes. Mi corazón se detuvo. No había ningún cliente en el supermercado, y el guardia debía estar en la entrada principal. Volví a mirar, pero la figura había desaparecido. El aire en el supermercado comenzó a sentirse pesado. De repente, las luces parpadearon, y un sonido ensordecedor de algo rompiéndose resonó desde la bodega. Corrí hacia allí, encontrando varias cajas y estantes volcados.
En el suelo, las mismas palabras que había visto antes en la lata estaban grabadas con más fuerza: no estás solo. Estaba seguro de que alguien estaba jugando una broma, pero en mi interior sabía que algo mucho más siniestro estaba ocurriendo. El miedo comenzaba a apoderarse de mí mientras observaba aquellas palabras grabadas en el suelo de la bodega. Sentía que el aire se hacía más denso y pesado, como si el supermercado entero estuviera vivo, respirando, acechando. Traté de mantener la calma, recordándome que debía enfocarme en terminar mi turno. Sin embargo, algo en mi interior sabía que esa noche estaba lejos de ser normal. Decidí buscar al guardia de seguridad, pensando que tal vez él podría explicarme lo que estaba pasando. Me dirigí hacia la entrada principal, pero cuando llegué, el lugar estaba vacío. Su radio estaba tirada en el suelo, emitiendo un leve zumbido, como si alguien hubiera intentado usarla antes de desaparecer. El silencio era ensordecedor. Las luces del supermercado parpadearon de nuevo, y un sonido metálico resonó desde los pasillos traseros. Mi respiración se aceleró mientras regresaba lentamente, recorriendo los estantes uno por uno. A medida que avanzaba, noté que algunos productos estaban en el suelo, formando lo que parecía ser un rastro. Seguí ese rastro con cautela, cada paso resonando como un eco en el supermercado vacío. El rastro me condujo al área de refrigeración, un lugar donde la temperatura siempre era incómodamente baja, pero esa noche el frío era insoportable. Abrí la puerta con un temblor en las manos, encontrando solo los estantes llenos de productos congelados. Sin embargo, justo al fondo, algo llamó mi atención. Había una silueta de pie, inmóvil. Era alta y delgada, pero no podía distinguir detalles porque las luces titilaban constantemente. Me quedé petrificado, mi cuerpo negándose a moverse. Y entonces, la figura comenzó a avanzar. Sus movimientos eran erráticos, como si no tuviera control total sobre su cuerpo. Salí corriendo, dejando la puerta abierta detrás de mí. Escuché pasos pesados siguiéndome, pero cuando me detuve para mirar atrás, no había nadie. Mi mente estaba al borde del colapso, pero sabía que debía entender qué estaba pasando. Decidí ir al área de las cámaras de seguridad de nuevo. El encargado seguía desaparecido, y las cámaras mostraban imágenes distorsionadas, como si algo estuviera interfiriendo con ellas. Sin embargo, en una de las pantallas logré ver algo que me dejó sin aliento. En el pasillo de productos de limpieza, la figura oscura estaba de pie, inmóvil, mirando directamente hacia la cámara. No sabía qué hacer. Las luces comenzaron a parpadear con más frecuencia, y un ruido ensordecedor llenó el supermercado, como si todas las estanterías estuvieran temblando al mismo tiempo. El sonido era insoportable, pero lo que vino después fue peor. Las luces se apagaron por completo, sumiendo todo en una oscuridad absoluta. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba ubicarme en el espacio. De repente, una luz débil se encendió desde el área de las cajas registradoras. Me acerqué lentamente, mis pasos resonando en el silencio. Cuando llegué, vi algo que jamás olvidaré. En el suelo, había marcas de manos ensangrentadas que parecían arrastrarse hacia el área de la bodega. Me armé de valor y decidí seguirlas, aunque mi instinto me decía que huyera de allí lo antes posible. El camino me llevó de vuelta a la bodega, donde las palabras, "no estás solo", estaban grabadas con más profundidad en el suelo, como si alguien las hubiera escrito con desesperación. Esta vez, sin embargo, había algo más. En una de las esquinas, el guardia de seguridad estaba acurrucado, temblando y murmurando incoherencias. Su uniforme estaba desgarrado, y sus ojos reflejaban un terror indescriptible. Intenté hablarle, pero no reaccionaba. Parecía estar atrapado en su propio mundo, susurrando una y otra vez, "no debimos quedarnos". Antes de que pudiera intentar ayudarlo, sentí un cambio en el aire. La temperatura descendió bruscamente, y un susurro helado llenó la bodega. El susurro no era claro al principio, pero poco a poco las palabras comenzaron a formarse: "no escaparás". El guardia comenzó a gritar, su voz llena de un pánico que me contagió. Antes de que pudiera reaccionar, las estanterías comenzaron a caer a mi alrededor, como si una fuerza invisible las estuviera derribando. Salí corriendo de la bodega, dejando al guardia atrás.
De alguna manera, logré llegar a la puerta principal del supermercado. La empujé con todas mis fuerzas, pero no se abría. Era como si algo estuviera bloqueándola desde afuera. Mi única opción era refugiarme en la oficina de administración, donde sabía que había un teléfono fijo. Al entrar, intenté marcar, pero la línea estaba muerta. Fue entonces cuando vi algo en las cámaras que nunca podré olvidar. La figura oscura estaba en el centro del supermercado, rodeada de sombras que se movían a su alrededor. Parecía estar esperando, su rostro completamente cubierto por una oscuridad impenetrable. Las sombras comenzaron a moverse hacia la oficina, y supe que no tenía escapatoria. Mi mente se nubló, y lo último que recuerdo es el sonido de las luces explotando y el frío insoportable que me envolvió. Cuando desperté, era de día, y los primeros rayos de sol se filtraban a través de las ventanas del supermercado. Las estanterías estaban en su lugar, los productos acomodados, como si nada hubiera pasado. No había señales del guardia, ni del encargado, ni de la figura oscura. Renuncié esa misma mañana. Nunca regresé a ese lugar, pero el recuerdo de esa noche sigue persiguiéndome. A veces, cuando paso cerca del supermercado, siento una presencia, como si algo me observara desde adentro, esperando que entre de nuevo. Algo quedó atrapado allí, y estoy seguro de que no descansará hasta que encuentre a alguien más para atormentar. Si disfrutaste este relato y quieres escuchar más historias que te hagan poner los pelos de punta, dale like y suscríbete. Recuerda que ya se encuentra disponible la playlist de historias de terror para valientes y te la voy a estar dejando aquí para que puedas disfrutar las mejores historias de terror. Si alguna vez te ha pasado algo paranormal, puedes enviarme tu historia para que la comparta en futuros vídeos. Recuerda que el terror existe hasta en los rincones donde menos te lo esperas.